La naturaleza no es un lugar para visitar, es nuestro hogar. La naturaleza es todo lo que vemos. Animales, insectos, desapareciendo en su entorno. Usando engaños, disfraces, señuelos. La naturaleza es todo lo que oímos. El llamado del águila, el siseo de la espuma del océano, el retumbar del trueno, el canto de un grillo. La maravillosa belleza de la naturaleza, la crucial y frágil afinidad entre la vida animal y su entorno. Todo esto es el mundo salvaje. El Amazonas, selva amazónica, se extiende por 9 países y 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Es la selva más grande del mundo y uno de los lugares más biodiversos del planeta. Llena de vida, gran parte aún desconocida para la ciencia. Este episodio examina uno de los más icónicos habitantes del Amazonas, la colosal anaconda, el lento perezoso, el caimán de sangre fría, la escalofriante tarántula y el misterioso delfín de río del Amazonas. Anaconda. En un lugar lleno de leyendas, ninguna se ha apoderado de la imaginación humana tanto como la anaconda. Con un dominio absoluto sobre la retorcida maraña de pantanos, ciénagas y arroyos que comprende los humedales amazónicos, la familia de la anaconda consiste en 5 especies. Entre ellas, la serpiente más grande en el mundo. Si bien las proporciones colosales de la anaconda verde son objeto de gran especulación, lo que sí es cierto es que todas las anacondas están bien adaptadas a las vías fluviales de su hogar en la selva tropical. Relativamente lentas y torpes en la tierra, la anaconda utiliza el turbio sistema fluvial para viajar sin esfuerzo y cazar con despiadada eficiencia. Capaz de permanecer sumergida por más de 10 minutos, son expertas cazadoras de peces, tortugas y caimanes que habitan en las abundantes aguas del Amazonas. Pero eso no es todo. Todo el ecosistema de la jungla depende de sus vías fluviales, y aquí las vías fluviales dan a la anaconda licencia para reinar. Ojos y fosas nasales altos le permiten permanecer escondida casi por completo en el agua, mientras espera al acecho alguna presa terrestre. Las anacondas comerán lo que sea que puedan dominar, y para una serpiente tan grande, pocos en el Amazonas están a salvo. Como todos los reptiles, las anacondas son ectotérmicas, obteniendo calor corporal de su entorno. La temperatura media de 27 grados Celsius durante todo el año de la selva amazónica hace de este un paraíso para grandes serpientes. Debajo del espeso follaje selvático del Amazonas, la oscuridad llega rápido. Pero la anaconda se ha adaptado a cazar sin luz. Órganos sensoriales especializados alrededor de los labios detectan calor corporal
La vibrante lengua bífida toma señales químicas del aire. Y piel sensible detecta sonidos y vibraciones en la tierra y en el agua. Aferrándose a su presa con cientos de dientes afilados, no es la mordida de la anaconda la que mata. Como serpiente no venenosa, la anaconda emplea su largo y muscular cuerpo para enrollarse alrededor de su presa de la jungla y pacientemente sofocarla. Las comidas son tragadas enteras. Desacoplando su mandíbula inferior, la serpiente estira su boca alrededor de comida aún más grande que su boca. Con un menú tan amplio como su boca abierta, la anaconda se aprovecha de todo lo que el Amazonas le ofrece. Para un depredador superior del Amazonas, la mayor amenaza para la mortal anaconda es el hombre. Valorada por su legendario estatus, así como por su magnífica piel, la naturaleza sorprendentemente tímida y elusiva de estas serpientes hasta ahora las ha mantenido a salvo, permitiendo que la leyenda continúe creciendo. Perezoso. Desde el agua hasta los árboles, la selva amazónica es un ecosistema densamente entrelazado, y una humilde criatura es la verdadera encarnación de esto. Los perezosos son los mamíferos arborícolas más prevalentes en Sudamérica. También son los menos conspicuos. Oculto bajo el follaje selvático, los perezosos muestran una distintiva preferencia por el altamente distribuido árbol de cecropia, también conocido como árbol perezoso. Los perezosos coexisten como uno con la jungla, al punto en el que su pelaje es una jungla en microcosmos. Considerados ecosistemas andantes, los cuerpos de los perezosos están cubiertos por un grueso pelaje que alberga su propia vida animal y vegetal. Con las lluvias casi a diario y la alta humedad del Amazonas, los perezosos proveen un peludo hábitat para polillas que buscan humedad, escarabajos, cucarachas y una especializada forma de algas. Encontrado en ninguna otra parte del mundo, este huésped microorgánico específico ha evolucionado con el perezoso y se transmite a las crías mientras se aferran en el pelaje de su madre. Mientras que las algas sirven como camuflaje, esta relación simbiótica también se extiende a la dieta del perezoso. Como folívoro, la principal fuente de alimentos del perezoso son las hojas, que no solo son difíciles de digerir, sino que proporcionan poca energía. Al cultivar y consumir su propio jardín de algas, los perezosos son capaces de mejorar su dieta nutricionalmente pobre. Pero aún con la mejora de sus dietas, los perezosos tienen alrededor de 20% menos de tejido muscular que la mayoría de los mamíferos. Al carecer de la capacidad de escapar rápidamente, los perezosos quedan a merced de los muchos depredadores del Amazonas. Depredadores como el jaguar. Como expertos trepadores, los perezosos pueden hacer muy poco para defenderse de este enemigo felino, pero poco es exactamente lo que hacen. Inactivos la mayor parte del día, los perezosos solo se mueven lo necesario. De ahí el nombre perezoso. Permaneciendo a menudo en el mismo árbol por años, cuando los perezosos sí se mueven, son silenciosos, gentiles y lentos, minimizando la alteración del follaje y nunca llamando la atención hacia ellos. De esta manera, la falta de velocidad es ventajosa.
El ahorro de movimiento del perezoso deja a los depredadores completamente ajenos a su presencia. En su propio estilo sin esfuerzo, los perezosos son maestros del Amazonas, pero su éxito en la selva ha tenido un costo, ya que los perezosos no pueden sobrevivir fuera de su hábitat específico. Como personificación de la interconectividad de la jungla, preservar el Amazonas es preservar el perezoso. Caimán. La vasta extensión de la jungla, su bosque lluvioso y sus vías fluviales, sus manglares y sus ciénagas, ha propiciado una diversidad de vida y diversidad de caimanes. Miembros de la antigua orden de crocodilios, el caimán es otro superdepredador de las aguas del Amazonas. Con 6 especies, desde el diminuto caimán enano hasta el poderoso caimán negro de 5 metros de largo, todos son encontrados en el Amazonas. Cubriendo la mayor parte de Sudamérica, la selva amazónica tiene más de 55 millones de años. En perfecta sintonía con este entorno antiguo, el linaje del caimán es aún más prehistórico y son considerados entre las criaturas más perfectamente adaptadas en el planeta. Propulsándose a sí mismos a través del agua con sus gruesas y poderosas colas y patas palmeadas, los caimanes son excelentes nadadores con dominio sobre los ríos y lagos del Amazonas. Cazando principalmente con la vista, sus grandes ojos tienen pupilas verticales que les permiten una excelente visión nocturna. Un párpado transparente adicional le otorga protección y una visión más clara mientras acecha debajo de la superficie de las aguas del Amazonas. Haciendo a su presa en sus poderosas mandíbulas dentadas, son depredadores oportunistas, tomando ventaja de cualquier fuente de alimentos que más abunde. Con una amplia dieta, incluyendo peces, anfibios, insectos y caracoles, así como otros reptiles y grandes mamíferos, para el caimán, el Amazonas es un enorme buffet. Pero el Amazonas también conoce de privaciones. Durante la estación de sequía anual, las aguas retroceden y los ecosistemas, una vez conectados por inundaciones y arroyos, comienzan a cerrarse, reduciendo el terreno de caza del caimán. Pero el caimán está equipado para esperar la temporada de sequía, siendo capaz de estar sin comida por meses. Para conservar energía, reducen su actividad de caza. Siendo de sangre fría, no se desperdicia energía en producir calor, sino que la extrae del medio ambiente. Cuando los tiempos son muy difíciles, los caimanes pueden recurrir al canibalismo. El cambio climático plantea una amenaza más existencial. El sexo de los cocodrilos está determinado por la temperatura mientras se incuban en sus huevos. Cuando la temperatura se mantiene alrededor de 30 grados Celsius, las crías tienden a ser hembras. Solo 4 grados arriba y las crías son predominantemente machos. Con el calentamiento global, a los científicos les preocupa la posibilidad de una sobrepoblación del caimán macho. ¿Podrá esta antigua especie ser capaz de adaptarse a un mundo en rápido cambio? El caimán se ha recuperado antes. Una vez cazado hasta casi su extinción por su valiosa piel de cuero, esto llevó a un desequilibrio en el frágil ecosistema amazónico. Estrictas leyes contra la caza y hábitats protegidos han protegido al caimán en una historia exitosa de conservación en el Amazonas. Y su regreso a la cima de la cadena alimenticia ha jugado un papel importante al mantener el balance del frágil ecosistema del Amazonas. Tarántula.
En la oscuridad de la maleza amazónica existe un mundo totalmente diferente. Con la luz solar bloqueada por el espeso follaje de la selva, este sombrío y húmedo entorno está plagado de plantas en descomposición y materia animal regresando nutrientes al ecosistema de la jungla. Pero el suelo de la selva también es el hogar de una abundancia de vida sorprendente. Un asombroso 90% de todas las criaturas que viven en el Amazonas son artrópodos. Un grupo de invertebrados con esqueletos externos. Los artrópodos incluyen insectos, ciempiés, escorpiones y arañas. Con un estimado de 3.600 especies de arañas en el Amazonas, una especie es la aracnofobia personificada, la tarántula. Habitando el planeta desde la era de los dinosaurios, existen alrededor de 800 especies de tarántulas extendidas por casi todo el mundo. Las tarántulas son las más grandes de las arañas, y las más grandes de las grandes son encontradas en el Amazonas. Aquí las tarántulas pueden crecer hasta el tamaño de platos de comida. Ocupando madrigueras subterráneas o árboles huecos, a diferencia de muchas arañas, las tarántulas no usan su telaraña para cazar, prefiriendo en cambio emboscarlos. Esperando al acecho en la entrada de sus madrigueras, las tarántulas están cubiertas en pelo sensible que les ayuda a detectar la presa, llamados setas. Estos finos órganos sensoriales son usados para percibir vibración, identificar sustancias químicas similares al olfato y posiblemente hasta detectar sonido. Esta capa de setas le permite a las tarántulas determinar la locación y el tamaño de la presa que se aproxima antes de verla. La dieta típica de la tarántula se basa principalmente en insectos, ranas, pequeñas lagartijas y hasta ratones. La proporción mejorada de la tarántula amazónica significa que son capaces de atacar a presas más grandes. Cuando la víctima está al alcance, la tarántula lanza su ataque, usando sus patas para sostenerse de su presa y paralizarla con veneno. Cuando la víctima está muerta, las tarántulas administran una inyección de enzimas digestivas, licuando sus comidas y succionándolas a través de sus bocas como pitillos. A pesar del temible aspecto de la tarántula, son una pequeña amenaza para el hombre. El hombre, por otra parte, es una amenaza para las tarántulas por medio de la destrucción del hábitat y el comercio de mascotas. Afortunadamente, en el caso del Amazonas, todo sugiere que la población de la tarántula continuará prosperando. Delfín de río. Drenando el 40% de Sudamérica, cada año las aguas del río Amazonas se desbordan, transformando las selvas bajas en enormes llanuras inundadas. El delfín de río del Amazonas, también conocido como delfín boto, son los delfines de agua dulce más grandes del mundo y un misterio del reino animal.
Aunque se desconoce mucho sobre estas criaturas únicas, son increíbles especialistas del río Amazonas. Los botos viven toda su vida en las turbias aguas del Amazonas y en sus afluentes, llevándolo a un conjunto de adaptaciones muy específicas. Las aletas largas y anchas del boto y la aleta dorsal baja le otorgan una maniobrabilidad extrema aún en aguas poco profundas. Vértebras cervicales sin fusionar permiten a los delfines de río girar la cabeza 180 grados a cada lado. Una adaptación vital para navegar por un estrecho laberinto de obstáculos sumergidos, barriendo la cabeza de un lado a otro. Los botos emplean un avanzado sistema de ecolocalización para navegar y localizar presas con una precisión milimétrica. Con ojos pequeños, no hay certeza de cuán bien pueden ver los botos. Pero cazando peces, tortugas y crustáceos en las oscuras y pantanosas aguas del río Amazonas, es seguro que no dependen de la vista. Un amplio bulto en sus cabezas ayuda a enfocar su sonar, y un hocico alargado le permite al delfín extraer comida de escondites en troncos huecos o en matorrales de vegetación sumergidos. Sin embargo, estas adaptaciones especializadas han tenido un costo: velocidad. Los delfines de río son mucho más lentos que sus parientes lejanos en los océanos. Pero ser lento no pone en desventaja al boto, porque dentro del Amazonas no tiene depredadores naturales. No tiene depredadores, excepto el hombre. Tradicionalmente, las tribus amazónicas protegían al boto, creyendo los seres semidivinos, capaces de cambiar de forma a la forma humana. Hoy la industria y la pesca amenazan el hábitat del boto y la fuente de alimentos de la que dependen para sobrevivir. El cambio climático es otra amenaza que impone una presión adicional en la población de peces y hace impredecibles las inundaciones anuales del Amazonas. Incapaz de sobrevivir en agua salada, el delfín de río del Amazonas no tiene otro lugar a donde ir. Con la población de esta misteriosa especie difícil de determinar, la única forma segura de protegerlos es la preservación de los preciados ecosistemas fluviales del Amazonas. El mundo salvaje. Se cree que las selvas tropicales contienen más de la mitad de todas las especies de plantas y animales en la Tierra, así como muchas otras que esperan ser descubiertas. En el caso del Amazonas, hemos visto la anaconda, el perezoso, el caimán, la tarántula y el delfín boto. Sin embargo, la influencia del Amazonas se extiende mucho más allá de sus fronteras. Considerado los pulmones del planeta, produce alrededor del 20% del oxígeno del mundo y previene a los gases de efecto invernadero que ingresen a la atmósfera. Pero el ritmo actual de deforestación, en poco más de 50 años, la vasta selva del Amazonas puede que deje de existir.
Los esfuerzos de conservación han tenido éxito en reducir la deforestación, pero el Amazonas aún se está reduciendo. El planeta necesita sus pulmones ahora más que nunca y se requiere una mayor protección para sostener el Amazonas a fin de que pueda seguir manteniéndonos.